El Castillo de los Sforza junto con el Duomo es uno de los símbolos de Milán y uno de los monumentos más visitados de la capital lombarda. También es uno de los castillos más grandes de Europa. Su historia ha sido bastante tormentosa y ha desempeñado numerosas funciones: fortaleza, residencia ducal, cuartel militar y prisión. Hoy en día su interior es un auténtico tesoro de arte e historia. Los terrenos son fascinantes en sí mismos, con grandes patios, enormes murallas, almenas y fosos. En este videoguía recorreremos sus interiores, pasearemos por sus patios, conoceremos su arte y descubrimos la historia de este imponente complejo. Y si te animas a visitar el Castillo Sforza, en el último capítulo del vídeo encontrarás consejos de visita. A partir del siglo XI, muchas ciudades-estado italianas o comunas comenzaron a prosperar y declararon su independencia, ya sea de la Iglesia o del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entre las ciudades-estado más importantes estaban Florencia, Milán, Venecia y Nápoles. En el canal encontrarás vídeos que cuentan las esencias de estas ciudades, con sucesos históricos y hechos interesantes. La Comuna de Milán se convirtió en un estado democrático independiente en 1117. Pero en 1162, la ciudad fue asediada, conquistada y destruida por el emperador Federico Barbarroja. Esto llevó a varias ciudades, entre ellas Milán, a aliarse el 7 de abril de 1167 y formar la Liga Lombarda para oponerse a Federico. El 29 de mayo de 1176, la Liga Lombarda ganó la batalla de Legnano, que puso fin al dominio germánico. Hasta finales del siglo XIII, las comunas italianas vivieron un nuevo periodo de prosperidad y democracia. La autoridad gobernante era la denominada señoría feudal, cuyos miembros eran elegidos por el pueblo. El periodo del gobierno democrático llegó a su fin cuando la familia Visconti tomó el poder, en 1277. Estos establecieron una señoría hereditaria, pero llevaron a la ciudad a un buen periodo de gloria y riqueza. Bajo su dominio se construyó el Duomo y el castillo de Porta Giovia, el que hoy es el Castillo Sforza. Pero si lo construyeron los Visconti, ¿por qué se llama Castillo de los Sforza? Cuando el último Visconti, Filippo Maria, murió en 1447 sin dejar herederos masculinos, se produjo una crisis de sucesión. El castillo fue demolido por la República Ambrosiana Dorada, el gobierno republicano creado por los nobles y juristas de la Universidad de Pavía, que aprovechó el vacío político. En 1450 Francesco Sforza, ex mercenario casado con María Visconti, hija de Filippo Maria, derrocó al gobierno ambrosiano. Francesco asumió el poder del Ducado de Milán y de la familia Visconti. Al no tener escudo propio, decidió quedarse con la víbora Visconti. El dominio de la dinastía coincidió con el periodo del Renacimiento en Italia. Igual que los Medici en Florencia, los Sforza fueron mecenas de las artes y transformaron Milán en una de las joyas urbanas de la época. Francesco Sforza encargó un rediseño completo del castillo, con vistas a convertirlo a la vez en un palacio residencial y una fortaleza moderna. Sin embargo, fue el sobrino de Francesco, Ludovico el Moro, quien hizo del castillo un lujoso palacio. Fue decorado por algunos de los artistas más famosos de la época, entre ellos Donato Bramante y Leonardo da Vinci, quien pintó el techo de la Sala delle Ase.
Sobre el legado de Leonardo da Vinci en Milán hablaremos en los siguientes vídeos. No olvides de comprobar las notificaciones y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Gracias. A comienzos del siglo XVI, durante los últimos años del dominio de la dinastía Sforza, el norte de Italia fue uno de los territorios conquistados por las monarquías española y francesa. El ducado de Milán pasó a manos del emperador Carlos I de España, y comenzó su decadencia. El castillo volvió a ser fortaleza y prisión, lo que causó que el edificio fuera visto por los milanenses como un símbolo de opresión y ocupación extranjera. Por este motivo fue descuidado, y en algunos casos atacado por revueltas y disturbios organizados. Escapó de la destrucción gracias a los trabajos de restauración del arquitecto Luca Beltrami, quien en 1893 lo convirtió en museo. Desde el exterior, el castillo fascina con su poderosa y extensa estructura de estilo renacentista. La torre central, la Torre del Filarete, es una reconstrucción del siglo XX fiel a la original obra de Luca Beltrami, tras el derrumbe de 1521 debido a la explosión de la pólvora guardada en su interior. Nada más cruzar las murallas nos encontramos en la Plaza de Armas, donde destaca la Torre de Bona Saboya. En los espacios del antiguo Ospedale Españolo, encontramos el Museo de la Pietà. Aquí se expone la famosa escultura inacabada Piedad Rondanini de Miguel Ángel. La Piedad Rondanini es el testamento espiritual de Miguel Ángel Buonarroti para el mundo. En esta obra el maestro abandona la belleza absoluta del cuerpo, a favor de una sensación de sufrimiento. Los cuerpos de Jesús y María están fusionados y colocados a diferentes alturas, entrelazándose como si recorrieran varios momentos de la vida de Cristo. El Museo de Arte Antiguo alberga obras preciosas como la magnífica tumba de Bernabé Visconti. El sarcófago está decorado en sus 4 lados con temas de la crucifixión, la piedad, la coronación de la Virgen y los santos evangelistas. El museo continúa con una gran serie de otras obras, entre ellas un crucifijo de madera del siglo XII, conocido como Cristo de la Cabeza Rapada. La Sala de la Columbina da inicio a la parte del palacio que antaño eran los apartamentos ducales privados. Las propias salas del museo son una obra de arte en sí, pues fueron decoradas por Leonardo da Vinci. La Sala de l'Ease, actualmente en restauración, es testimonio de la presencia de Leonardo en la corte Sforza. El maestro pintó el gran fresco entre 1482 y 1499. La pintura representa una pérgola de jardín con 16 moreras unidas por una cuerda dorada. Un portal de mediados del siglo XV da acceso a la Sala Verde o Armería, al final del recorrido por el Museo de Arte Antiguo. Las piezas que datan desde siglo XIV hasta el XIX muestran cómo ha ido cambiando la tecnología y el arte de la guerra. La pinacoteca también es bastante grande, de hecho tiene alrededor de 1500 piezas. Encontramos obras firmadas por Filippo Lippi, Tiziano y Canaletto, por nombrar solo algunos. Bella y a la vez curiosa es la Virgen con el Niño de Filippo Lippi. La Virgen y el Niño Jesús están rodeados por 6 ángeles aptéricos y sin aureolas. Los espacios de la antigua fortaleza del castillo los ocupan el Museo de Instrumentos Musicales, así como el de Artes Decorativas y la Biblioteca Tiburciana. El Museo de Artes Decorativas exhibe una colección de diversas piezas, esculturas, cerámica, platería y joyería de oro, pero también armas, tapices y tejidos procedentes principalmente del período comprendido entre los siglos XI al XVIII.
El Museo de Instrumentos Musicales alberga numerosos instrumentos hechos a mano. Encontramos violines cremoneses o milanenses, e incluso algunas obras únicas como la guitarra mango longo o la llamativa guitarra arpa. El castillo está situado en el corazón de Milán, a 10 minutos a pie de la catedral de la ciudad. La entrada a los patios es gratuita. Para los museos necesitas una entrada que cuesta 5 euros la tarifa completa y 3 euros la tarifa reducida. Las entradas se pueden comprar en el lugar o por internet. No se pueden comprar entradas a un solo museo, el ticket de 5 euros cubre todos los museos. Los patios del castillo están abiertos todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Si por el contrario quieres visitar los museos, el horario de apertura es desde las 9 hasta las 5:30 de la tarde, de martes a domingo. Cada primer y tercer martes de mes a partir de las 14 horas, y cada primer domingo de mes durante todo el día, la entrada a los museos es gratuita. Todos los fines de semana a las 11 de la mañana se realizan visitas guiadas a los museos sin reserva, los sábados en inglés, los domingos en italiano. El precio de la visita guiada es de 20 euros e incluye la entrada a los museos. Si prefieres realizar la visita por tu cuenta y deseas obtener más información sobre el castillo, puedes alquilar un audioguía multilingüe en las taquillas por 5 euros. La visita dura entre 2 y 3 horas, según el ritmo e interés de cada uno. Esperamos que hayas disfrutado del vídeo y que hayas aprendido algo nuevo, o al menos te haya inspirado a planificar una visita a Milán. ¿Nos hemos ganado tu like? Si estás planeando un viaje a Italia, en el canal encontrarás varios vídeos del hermoso país. Te invitamos a verlos y comentarlos. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta pronto.